Buen día. Vamos a esperar unos minutitos que ingresen más compañeras y ya comenzamos con la clase. No sé cómo han estado con la clase de la semana pasada, de la introducción a la ética. ¿Pudieron ver el video de Adela Cortina? Es el video donde ella nos explica para qué sirve la ética. En realidad me pareció ideal que fuera ella la que lo explicase, ya que es filósofa y es experta en ética. ¿Alguna lo pudo ver? Yo todavía no lo veo, profe. Bien. Bueno, se lo recomiendo porque acuérdense que para participar en el foro van a necesitar ver el video. Y mi consejo, ¿se acuerdan que la clase de la semana pasada se dictó en el horario de la sede Valle de Uco, Este y Sur? Pero ahí yo les aclaraba que vayan tomando apunte a medida que la escuchan, o bien ingresen al foro, toman las preguntas para estar atentos al video en la medida que las va respondiendo. No sé quién de ustedes podría ayudarme como coanfitrión para que empecemos la clase y me ayude a ir admitiendo a los compañeros que vayan entrando más tarde. No sé, Ángeles, si te animás vos. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? No sé cómo se hace. Si te nombro coanfitrión, cuando aparezca una compañera te va a pedir admitir. O sea, vos tenés simplemente que tocar en admitir. Ah, sí, Probemos. no hay problema. Bueno, Sí. ahí probamos. A ver. Coanfitrión, ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces le hago un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada para pasar hoy a una ética particular, o sea, vamos a entrar en éticas aplicadas. La clase pasada vimos la ética como el marco general del estudio de la moral, y por moral se entiende el comportamiento humano desde los valores, desde principios y valores, o sea, iluminado desde allí. Y vimos lo que era el acto moral. Los actos morales son actos que libremente decidimos hacer, o sea, la definición conlleva la palabra libertad, o sea, que requieren de el sujeto que lo realiza que no esté obligado a hacerlo. Por ejemplo, si alguien me obligara a punta de pistola a robar un banco, bueno, es un acto moral que yo estoy haciendo en realidad a riesgo de perder mi vida, pero no estoy libre de tomar la decisión de cometer ese acto. Entonces, una de las condiciones, por eso cuando hay una persona con alguna discapacidad mental donde no podemos probar si realmente es libre de realizarlo o no se borra un poco desde el lugar de sujeto del acto moral. Vimos que los sujetos del acto moral, buenos o malos, pero siempre desde la libertad de cometerlos, tienen que tener motivos o intenciones que los lleven a cometer ese acto moral, a realizarlo. Tienen que estar en un entorno o circunstancias particulares, y bueno, van a tener medios para perseguir un resultado. Todos esos elementos del acto moral ustedes los van a descubrir en la película o la noticia que elijan para hacer el trabajo final. Para el trabajo final, acuérdense que tienen desde la semana de exámenes, tienen en el aula virtual las pautas para realizarlo. Así que si alguien ha sido curioso, a lo mejor ha visto que se trata de un escrito corto, relativamente corto, porque dada la tipografía y el interlineado que se les pide, esas 8 a 10 carillas no es muy dificultoso lograrlas. Y en donde uno de los elementos es mirar este acto moral desde sus elementos.
Hoy vamos a ver otra partecita de la ética, una ética aplicada, que también yo les pido que en el acto moral que elijan relacionen dicho acto con la ética del cuidado. O sea que la clase que vamos a tener hoy vamos a hablar de ética del cuidado. Tal vez nunca hayan escuchado hablar de ella, o sí, se aplica mucho en carreras como la nutrición, las ciencias de la salud en general, y luego la segunda parte de la clase vamos a hablar de ética profesional, que sería el conjunto de normas éticas que rigen al buen desempeño de la profesión. Entonces voy a compartirles mi presentación. Ahí la van a estar viendo en un minutito. Bien, entonces en esta segunda parte vamos a ver una ética aplicada. La ética de Aristóteles en realidad es una ética teórica que luego otros filósofos van a pasar a la ética aplicada. Y hoy, como les digo, vamos a hablar de la ética del cuidado. Es una ética relativamente joven porque se inicia a fines del siglo XX. Entonces, Piaget, que seguramente lo hayan escuchado un poco en las investigaciones educativas, procesos de aprendizaje, Piaget comienza un trabajo que luego es continuado por otro psicólogo estadounidense, Kohlberg, que van a tratar de ver cómo se desarrolla la moral en las personas desde que son niños. En este trabajo tienen una colaboradora que es Carol Gilligan, y cuando Kohlberg publica su trabajo, se dan cuenta que habían excluido en el estudio a las mujeres, porque la conclusión que tenían es que las mujeres tenían menos desarrollo moral que los hombres. Entonces Carol Gilligan esto no lo puede de alguna manera soportar y comienza su propia investigación, esta vez sí utilizando en la muestra ambos, varones y mujeres. ¿Qué es lo que dijo Kohlberg que tanto de alguna manera le chocó a su investigadora auxiliar, Carol Gilligan, que la debe investigar por su cuenta? Él decía que el desarrollo de la moral, acuérdense que solo tomó la muestra en varones, se hace gradualmente, se hace por etapas. Él habla de 6 escalones para lograr ese proceso de moralidad, y que lo que se destaca en este desarrollo de la moral es la justicia. Es decir, que para Kohlberg el desarrollo moral es un procedimiento donde se va a ir aplicando normas, y entonces no es que algo sea bueno o sea malo, sino que lo que se evalúa es que al final de conseguir una acción se hayan seguido estas pautas, estas normas. Entonces Gilligan, como les digo, ofuscada por no haber incluido mujeres en la muestra, publica un libro que se llama In a Different Voice, que en nuestra versión en español es La moral y la teoría, psicología del desarrollo femenino. La rama de la ética que va a iniciar Gilligan se le llama ética feminista, pero no con la acepción que nosotros le damos hoy al término feminismo, sino ética feminista porque va a estudiar el desarrollo de la moralidad, de los valores en las mujeres. ¿Y qué es lo que va a proponer Carol Gilligan? Carol Gilligan va a decir que así como los varones se rigen por una escala de justicia, de la ética de los derechos, en las mujeres hay una amplitud hacia las relaciones con el otro y se destacan por una ética del cuidado y la atención. Esto le llama mucho la atención, sobre todo en principio, a las carreras de enfermería, y es una ética que inmediatamente se traspola a la enfermería. Pero luego la han tomado otras profesiones de la salud, dándose cuenta de esta posibilidad justamente de la mujer en saber cuidar del otro, que es una cualidad que lo diferencia de alguna manera de los varones. Y
¿Qué es lo que dice Gilligan? Que la ética del cuidado es una responsabilidad social. O sea que tenemos que dar respuesta a la comunidad para encontrar el bienestar de la misma, el bienestar de las personas. Entonces, esta responsabilidad va a lograr que en un futuro se tomen decisiones correctas o no, según si se aplica esta ética del cuidado. Hay una licenciada en enfermería, Alejandra Alvarado García, que fíjense lo que va a decir. Para la ética del cuidado, la responsabilidad hacia los demás se entiende como una acción en forma de ayuda. O sea que tenemos el deber de ayudar a los demás, de manera que no puede plantearse ni siquiera la omisión de no ayudar. Dice, si vemos una necesidad, nos sentimos obligados a procurar que se resuelva. Sin embargo, esto se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos insertos. Así surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Entonces, haciendo una síntesis de qué es la ética del cuidado, la ética del cuidado es enfrentar los problemas desde los aspectos más humanos, responsabilidad de cuidar a los demás y a uno mismo como un acto moral. Acá vuelve a aparecer la figura del acto moral. Mientras que la ética de la justicia, esta que investigó Kohlberg, se ocupaba de actuar de acuerdo a las normas sin en realidad importar, como les digo, si el fin era correcto o no. Se aplican las normas, está bien, no se aplican, se está fuera de este desarrollo de la ética de la justicia. Hay un filósofo colombiano, Bernardo Toro. Yo les he puesto un video de una clase que ocurrió el 10 de mayo de este año. Resulta que Bernardo Toro yo lo he tomado como autor en Ética del Cuidado. De hecho, ustedes tienen en la bibliografía un artículo de él que se llama El paradigma del cuidado. Y se me ocurrió conseguir su número de celular, escribirle un WhatsApp e invitarlo a acompañar una clase de ética y bioética en el primer semestre. Generosamente, esta persona es colombiano, estaba en la costa de vacaciones, supongo, y generosamente aceptó dar la clase a los alumnos del primer semestre. Entonces me pareció un despropósito que ustedes se pierdan escuchar a Bernardo Toro de primera mano. Pero sí les pido justamente que van a tener de alguna manera que sumarle este otro video. Y entonces la ética del cuidado amplía nuestra capacidad de comprensión moral acercándonos o abriéndonos a los demás. ¿Y cómo lo logra? Cultivando actitudes de relación, habilidades de comunicación y resolución de problemas, considerando la singularidad y particularidad de cada caso y cada persona, y poniendo en relieve la autenticidad de la persona, sin olvidarnos a su vez de lo universal y lo objetivo. Entonces, si tuviéramos que definir ética del cuidado, podríamos decir que es la disciplina que da una respuesta social a las relaciones entre las personas. Y el fin que tiene justamente es el cuidar a nuestros semejantes y a uno mismo. Entonces, fíjense, esta frase está tomada de este texto de Bernardo Toro, El cuidado, el paradigma ético de la nueva generación, y comienza tomando a un filósofo brasilero, Leonardo Boff, que dice, cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Por eso el ethos lo vimos en la clase anterior, era la persona justamente que se rige por un comportamiento ligado a la moral. El ethos que ama se completa con el ethos que cuida. Entonces, si bien yo acá pongo un link a una charla TED de Bernardo Toro, hoy tenemos la suerte de escucharlo, año 2022, martes 10 de mayo, de primera mano para la Universidad Maser.
Y acá les voy a hablar de un artículo que publica Edgar Morin, no sé si lo han escuchado. Edgar Morin es un filósofo francés. Él tiene una teoría, un paradigma de la complejidad. Él va a proponer mucho la interdisciplina entre varias ciencias. Y él escribe este artículo, un artículo que si lo googlean es una sola carita, su publicación, entonces, que se llama Estamos en un Titanic. Entonces va a decir, fue en cambio la idea del desarrollo sostenible la que introdujo la idea del porvenir del planeta, del porvenir de los seres humanos y también la idea de la salvaguardia vital de los humanos, que es una consideración ética. ¿Y por qué dice Morin que estamos en un Titanic? Si han escuchado las noticias a primera hora de la mañana, por ejemplo, una nave de la NASA anoche, bueno, en el día de ayer, ha desviado con su impacto un asteroide que avanzaba hacia la Tierra. Bueno, lo que propone Morin no es un fatalismo, pero dice, el hombre no está cuidando su planeta, y por eso pueden ocurrir desastres si no se previene desde la ética del cuidado. Les cuento que en el 2017 la revista Bioscience publica un artículo, que es el segundo artículo en realidad que publica, que es una alerta de la comunidad científica mundial a la humanidad. Y lo hace porque se cumplían 20 años de un primer artículo, que es este que yo les pongo acá, publicado en abril del 97. 20 años después, noviembre del 2017, publica un artículo que se puede resumir en esta tabla, que tal vez la vean chiquita acá, pero se las explico. Son todas curvas para ver cómo viene nuestro planeta. Y esto fue hace 5 años. Esta curva habla de las emisiones, o sea, la capa de ozono, las emisiones que favorecen el cierre del agujero de ozono. Y en ese sentido vamos bien, porque fíjense, un pico muy grande y de alguna manera esto se está cerrando. Pero vamos a las otras curvas. Por ejemplo, los recursos de agua dulce van en pendiente, están decayendo. La pesca, las toneladas de pesca, están empezando a decrecer, que son el sustento o el alimento de infinidad de países, sobre todo países pobres. Las regiones desérticas, las zonas muertas, van en aumento por la deforestación. Lo mismo, justamente van disminuyendo las superficies forestales. La abundancia de especies vertebradas, que ustedes también desde la nutrición entenderán que son fuente proteica, va decreciendo. Las emisiones de dióxido de carbono van en aumento, la temperatura del planeta va en aumento y la población de humanos crece más rápido que la población de rumiantes. Los rumiantes en una cadena alimentaria son el segundo eslabón. Tenemos los productores y los consumidores primarios o herbívoros. Entonces, no van de alguna manera en paralelo con el crecimiento de la población mundial. O sea que con estas 9 gráficas, los científicos del mundo ponen en alerta a la humanidad. Y acá aparece el concepto de huella ecológica mundial. ¿Qué es la huella ecológica mundial? Es la cantidad de planetas Tierra que necesitamos para sobrevivir. Fíjense en este punto de intersección, que fue para el año casi 2010, un poquito antes, 2008, necesitábamos 1,5 planetas para sostener la demanda en nutrientes y en materiales para la supervivencia de la población mundial. Entonces ahí se abrían 2 escenarios, que pudiéramos llegar al 2050 consumiendo 1 planeta por año, lo cual volvería a nuestra Tierra sostenible, o bien que para el 2050 estuviésemos necesitando casi 3 planetas Tierra por año. Como no hemos tomado mucha conciencia, seguimos avanzando en esta línea.
Pero yo ahora las invito a ustedes a que calculen la huella ecológica individual. Hay una calculadora en internet, después pueden buscar en Google, calculadora de huella ecológica, entonces les va a decir cuántos planetas Tierra consumen ustedes por año, como para tener una idea en realidad en qué consiste esto de la huella ecológica. Hay otra calculadora, no sé si la conocían, que es la calculadora de huella de esclavitud. Y ustedes podrán decirme, profesora, la esclavitud se abolió en Argentina al menos con la asamblea del año 1813. Sí, se abolió en Argentina, en algunos países de Hispanoamérica más adelante, lo que fuera que sea, pero hoy en día sigue habiendo trabajo esclavo. Y hay muchos esclavos que trabajan para nosotros. ¿Y cómo es esto? Bueno, también los invito a que hagan este ejercicio. Calculadora de la huella de esclavitud. ¿Cuántos esclavos trabajan para nosotros? Entonces vamos a ver que nuestro celular, el reloj, la generación de ustedes ya no lo está usando, pero los adultos generalmente llevamos un reloj de pulsera, la cartera, la mochila con que van a trabajar. ¿Cuántos esclavos hay detrás de cada una de estas cosas? Y con esto no es que de un día para otro dejemos de consumir o vivamos como el hombre primitivo, pero sí tomar conciencia de estos planetas que nos vamos consumiendo por año en detrimento de cuidar de la tierra. Por eso lo relaciono con la ética del cuidado. Fíjense, 9 de cada 10 personas respiran en el mundo aire contaminado. Y en el 2018 la OMS dijo que había 7 millones de muertes por año expuestos por estar expuestos al aire contaminado. Todos sabemos que cuando inició la pandemia en el 2020 bajó la contaminación a nivel mundial, pero rápidamente en 2 años volvemos de alguna manera a restablecerla. Otro factor que es importante tener en cuenta en esta ética del cuidado es el índice de desarrollo humano. Como índice justamente es una fórmula. ¿Y cómo se calcula esa fórmula? Bueno, se calcula teniendo en cuenta en una población la esperanza de vida, cuántos años se espera que viva la población de tal o cual lugar, el índice de educación y el índice de nivel digno de vida. Esto es un cálculo que lo hacen con el ingreso bruto per cápita de cada país. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta, en el año 2019 la Argentina figuraba entre los países latinos con desarrollo muy alto. Si vamos a esta misma tabla hoy en día, estamos en los de desarrollo alto, o sea, estamos descendiendo. Y acá un par de frases para cerrar un poco este capítulo de la ética del cuidado y pasar a la ética profesional. Hay que saber cuidar, hay que cuidar bien y sobre todo cuidar de lo que es justo y correcto cuidar. Otra frase, el cuidado sin respeto de uno mismo se convierte en sacrificio y abnegación. Y sin respeto del otro se puede convertir en un ahogamiento. La ética del cuidado está en relación con la importancia de potenciar vínculos personales sanos, desarrollar la empatía, la preocupación por el otro y la indignación frente a la crueldad. La tarea de esta semana vinculada a la ética del cuidado les va a gustar porque en realidad es elegir entre las lecturas que yo les propongo como bibliografía para este tema, elegir la frase que más de alguna manera las confronte o las movilice y volcarla al foro siempre y cuando citen quién es el autor. O sea, uno tiene derecho a tomar la frase de otro, pero tiene que mencionar de dónde la sacó. Pero tienen que tener el cuidado de que no se repita. Entonces van a tener que leer qué es lo que han aportado sus compañeros
y recién ahí participar. Obviamente los que participen primero van a tener menos chances de que la frase la hayan elegido otros. Pero van a ver que es un ejercicio lindo, es todo lo que vamos a hacer en ética del cuidado, porque la otra tarea de la semana está vinculada con la ética profesional. Entonces voy a parar acá un segundito solo para preguntar si vamos bien, si hay alguna pregunta en relación a la ética del cuidado. ¿Habían escuchado hablar de esta rama de la ética? Yo no, profe, nunca había escuchado. Bien. ¿Y les parece que aplica a la nutrición, por ejemplo, el cuidado del otro? Yo creo que es una carrera, Sí, profe, porque nosotros buscamos ayudar también al otro siempre. claro, y sin duda Carrera. el fin. A ver, las escucho. O sea, sin duda ustedes, la musicoterapia, la terapia ocupacional, de alguna manera también, indudablemente la medicina, la farmacia, la enfermería, todas contribuimos al cuidado del otro, tal vez con más fuerza, como ciencias de la salud, que ciencias sociales humanísticas, que no les quito su mérito, pero que están de alguna manera como un poco más despegadas de este cuidado por el otro, cuidado por uno mismo, cuidado por el planeta. Tienen que haber visto, si alguno ha caminado el centro, que hay una serie de afiches en el centro que hablan del respeto por la vida animal y hablan de la persona no humana. Bueno, acá indudablemente que hay que cuidar la naturaleza, pero acá esto no es ética del cuidado propiamente dicha, sino que de alguna manera es una idea particular en protección a la alimentación privada de animales. Pero bueno, me llamó la atención y lo relacioné enseguida con la nutrición. Vamos a la ética profesional. La palabra nos lo dice, es la ética que vamos a aplicar una vez graduados al interior de nuestras profesiones. Entonces, también se le llama deontología profesional. E indudablemente es una ética aplicada propiamente dicha. ¿Y a qué se le llama ética profesional? Al conjunto de leyes, de normas que se aplican para desarrollar éticamente una actividad laboral. ¿Cómo se puede traducir la ética profesional? En códigos, códigos de ética, leyes de ejercicio profesional de tal o cual profesión, y en principios y valores, como es de alguna manera el sustrato de la ética propiamente dicha. Y va a ser una guía orientadora de cómo debe procederse al interior de cada profesión. El objetivo de esta ética profesional es fortalecer en los profesionales, primero, la conciencia que tiene el valor de la profesión para cada uno, para su gremio, y acá entendiendo por gremio no algo, por ahí es un término que se ha desvalorizado mucho, pero el gremio entendido como conjunto de personas que tienen el mismo oficio y profesión, y para la sociedad en general. La ética profesional, por otro lado, preserva el prestigio de la profesión, porque quienes transgreden la ética profesional nos hacen un daño a todos, porque derrama sobre el colectivo que hayan dado cuenta que un médico, que un farmacéutico, que un licenciado en nutrición haya hecho tal o cual contravención al código de ética. Por lo tanto, preserva el prestigio de la profesión y contribuye al bien común. Los valores éticos profesionales que nos atraviesan, la solidaridad, el compromiso, el servicio, la capacitación continua. Y entonces, no sé si ustedes sabían que hay un perfil del egresado de la Universidad Massa, donde tiene como base esencial los mismos principios que tiene el Comité de Ética de la universidad.
el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano. Entonces, se supone que quienes nos graduamos, y sobre todo en carreras de la salud, en la universidad, tenemos que salir atravesados por esto, el respeto por la vida y la dignidad, que no es otra cosa que por la autonomía del otro y por los derechos del ser humano. Y acá esto lo he tomado del perfil del egresado de la Universidad de Massa, que a lo mejor no lo conocían aún, pero ¿qué características tiene el comportamiento ético de un egresado de la universidad? En la mayoría de los casos, ojalá fueran todos, están plenamente identificados con su profesión. Tienen una vocación de servicio, egresan con habilidades para la interrelación humana, saben que tienen que tener una capacitación, una formación continua, que el conocimiento debe estar permanentemente siendo actualizado, deben salir con competencias, es decir, habilidades y destrezas para ejecutar lo que cada profesión demanda, con conciencia ética para la toma de decisiones, espíritu innovador y creativo y capacidad de liderazgo. ¿Cuál es el marco de referencia en el caso de la licenciatura en nutrición para la ética profesional? Bueno, van a encontrar que tienen una ley nacional del ejercicio de la profesión, pero Mendoza tiene su propia ley provincial de ejercicio de la licenciatura en nutrición. Y hay un código de ética, el código de ética lo ha redactado en su momento el Consejo Deontológico. Dijimos que ética profesional era sinónimo de deontología profesional. El Consejo Deontológico es un grupo de egresados que se eligen por votación, se renuevan generalmente cada 2 años y que de alguna manera son referentes en la comunidad por su desempeño ético de la profesión. Entonces, como actividad en la línea de la ética profesional, yo les he subido los 3 archivos, les hago una propuesta de una lectura desde la ética y la bioética, buscando, por ejemplo, si se habla de principios y reglas de la bioética, las que vimos en la primera clase, beneficencia y no maleficencia, autonomía, justicia, la regla de la veracidad, del consentimiento informado, del secreto profesional o la confidencialidad, buscarlas en estos documentos, y esto se va a traducir en una tarea grupal donde justamente van a dar cuenta que han revisado los documentos. También, por ejemplo, les pido que estén atentos a ver si en algún artículo hace mención a la actuación del profesional en situaciones de emergencia, como ha sido la pandemia o como puede ser una catástrofe, por ejemplo. Bueno, ¿quién dentro del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza se ocupa de analizar si hubiera alguna falta de ética en algún profesional? El Departamento Deontológico y de Certificación de Especialización. Es decir que, aparte de hacer un control o donde llegan las denuncias, si algún profesional ha transgredido la ética, también allí se certifican las distintas especialidades. Y entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser un caso de transgresión a la ética profesional que llegara al Consejo Deontológico de los licenciados en nutrición? Por ejemplo, que algún colega el día de mañana hiciera una publicidad, por ejemplo, que estuviese fuera de alguna manera dentro de los marcos de la ética. No sé si también estuvieron atentas la semana pasada en los noticieros, se hablaba de un gimnasio en Buenos Aires que publicó, se hizo una gigantografía que duró un día, donde propiciaban, dice, ¿qué quieres tener en este verano? En una mujer, cuerpo de ballena o cuerpo de sirena. Y esto causó mucha molestia, si bien esto lo hicieron desde la carrera de educación física seguramente, pero como muchas veces se vincula el cuidado del cuerpo con la nutrición,
digo, podría haber llegado al Consejo Deontológico una denuncia por algún colega que hiciera una mala publicidad de los servicios que debe brindar desde la ética a sus pacientes. Por eso que dice que los consejos deontológicos controlan el cumplimiento de las normas y propician sanciones. Bueno, es una clase cortita, así que voy a dejar de compartir para escuchar si hay alguna pregunta, tanto de lo que vimos al inicio de la ética del cuidado como de la ética profesional. No sé si alguien quiere preguntar sobre esto, preguntar sobre el trabajo final, si han leído las pautas. A ver, los escucho, las escucho. Profe, en cuanto, esto es por las actividades de la semana, tenemos que hacer entonces lo del foro con la frase y Sí. aparte la otra actividad. La tarea que puede ser Bien. grupal o individual de hacer una lectura desde la ética y bioética, con lo que yo les pido que estén atentos, principios y reglas de la bioética, de las dos leyes, nacional y provincial, y del código de ética. Bien, perfecto, profe. Como toda profesión van a ver que la ley del ejercicio profesional merecería una actualización. Es más, una de las dos leyes van a ver que incluye, hace como una equiparación de nutricionista y dietista. Y en realidad hoy se sabe que la licenciatura en nutrición ya está como por encima de ambos títulos. Entonces, ¿cómo se actualizan las leyes de ejercicio profesional? Bueno, surgen de los mismos profesionales, buscan un legislador, un diputado que eleve esta nueva propuesta a ser tratada bien en la legislatura provincial o bien a nivel nacional. O sea que es un buen ejercicio de la ciudadanía participar en la actualización de las normas que rigen nuestras profesiones. O sea que no sería de extrañar que algún día alguno de ustedes pudiera hacer este ejercicio cívico que es sumamente interesante y valioso para el resto de los colegas. ¿Cómo vamos con la materia en cuanto al desarrollo teórico? Nos quedan 2 clases teóricas. La próxima clase es ética en la investigación, que me parece interesante, no solamente porque algunos de ustedes pueden ser becarios de algún proyecto de investigación de la universidad, sino que da la tesina con que ustedes se van a graduar es un proyecto de investigación. Entonces, la clase que viene creo que aporta y mucho a lo que va a ser su trabajo para graduarse. Y la última clase teórica, que la vamos a ver en la segunda semana de octubre, deberes y derechos del paciente y de los profesionales de la salud. En la tercera semana de octubre, la segunda evaluación integradora. En la cuarta van a recuperar los que necesiten, pero es una semana de elaboración del trabajo final, porque en la quinta tienen que subirlos a la plataforma. En realidad los pueden ir subiendo a partir del día siguiente al segundo parcial, porque en la primera semana de noviembre está prevista la puesta en común, la presentación oral de cada uno de los trabajos que ustedes realicen, donde se promedia el trabajo escrito con la presentación oral, y esa es la nota final que ustedes van a tener que asentar inscribiéndose a las mesas para ética y bioética. O sea que el examen final queda rendido durante el cursado. ¿A través de qué? Bueno, de haber aprobado los parciales, luego entregar el trabajo final, yo se los evalúo y lo devuelvo con si merece alguna observación. Entonces les doy la posibilidad, al haber hecho las observaciones, que ustedes las mejoren para la presentación oral, y por esto es que se promedia el oral con el escrito, que generalmente siempre sirve para mejorar
la calificación obtenida. Por supuesto que si ya es excelente el escrito, se espera lo mismo de la presentación oral, no van a haber mayores cambios. Y la presentación oral también tiene las pautas, están en el mismo documento que le subí, es un PowerPoint sencillo de 6 a 7 diapositivas, donde van a mostrarle al resto de sus compañeros cómo hicieron el análisis de la situación elegida. ¿Preguntas? Profe, entonces, esto que rendimos al final durante el cursado, ¿después nos anotamos a una mesa y vamos y nos ponen directamente la nota o tenemos que volver a exponer eso? No, se anotan en una mesa, ni siquiera van, bueno, ustedes sí son una cohorte que todavía tiene libreta, pero Sí, tenemos la libreta, por eso claro, podemos ir y poner claro, o la sea, nota ahí. yo voy a estar en la universidad, en tal Perfecto. horario, en tal lugar, que me ubiquen y les firmo la libreta, pero en el sistema informático yo directamente al ver las inscriptas, lleno el acta con la nota que obtengan y la van a ver reflejada en la situación académica ese mismo Perfecto, día. O sea que perfecto, profe. lo de la firma de la libreta inclusive no necesariamente es obligación que vayan ese mismo día, podemos pautar o yo comentarles qué día me encuentran en la universidad y ahí la Claro, firma. para no hacerla ir al día de la mesa, estar ahí. No, de por sí yo tengo como docente que el compromiso de estar, pero a lo que voy es que si ustedes están estudiando otra materia, supónganse Ah, o lo bien. que fuera, a mí me pueden encontrar toda la semana. Y más allá de que el miércoles que viene nos encontramos en el horario habitual de 10 de la mañana, les voy dando de alguna manera un aviso para el que pueda. Como sé que en este semestre solo están cursando esta materia más la práctica profesional, el miércoles que viene a las 5 de la tarde por Zoom hay un webinar. Vieron que la semana que viene es la Semana de la Salud. Entonces, dentro de la Semana de la Salud, el Comité de Ética organizó un webinar que se llama Dignidad de la muerte en un contexto pro-eutanasia. ¿Por qué armamos ese panel de expertos? Porque hasta ahora en Mendoza se han escuchado solo 2 conferencias, las 2 en una misma línea. Una fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y otra fue en el Colegio de Abogados. Entonces nos parece que como sociedad merecemos escuchar otra propuesta, que es la que vimos en la bioética al final de la vida, vinculada a los cuidados paliativos. Entonces hemos logrado invitar y que hayan accedido gustosamente a participar a 4 disertantes que no son de la Universidad Massa. Uno es un filósofo italiano que habla muy bien en español, de hecho él vive en Madrid, pero trabaja para una universidad en Chile. Luego va a hablar una neuróloga chilena, la doctora Beatriz Yang, sobre, esto les va a interesar a ustedes, nutrición e hidratación en el paciente en estado vegetativo. Esa es la segunda disertante. La tercera persona es un abogado de la Universidad Católica Argentina, Nicolás Laferrier, y el cuarto disertante es un médico. En total cada uno tiene 15 minutos para exponer, o sea que empieza a las 17, terminará 18:10, porque vieron que entre que uno los presenta y todo se pueden ir unos minutitos, pero a las 18:30 cierre Zoom, así que hay un espacio para preguntas de alguna manera de 20 minutos, 25 minutos. Yo voy a poner el flyer en el aula virtual porque hay un link para inscribirse. Entonces, si alguno está interesado, las invito a que se vayan inscribiendo. Si bien Zoom admite a muchos integrantes, pero no queremos que sea una invitación masiva, porque, por ejemplo, hay otro Zoom donde el link se propaga mucho y se cuela gente que arruina la preparación con que uno, con toda la dedicación con que uno armó este tipo de panel, que eso pasó hace 2 semanas en alguno de los foros de la RADU. Así que vamos a ser muy cuidadosos de enviar el link de Zoom la misma mañana del miércoles 5 de octubre. Pero antes de esto nos vamos a ver ese mismo día en nuestra clase de ética en la investigación a las 10 de la mañana.
¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. Ahí también dice en el chat Leticia. Bueno, entonces ya nomás subo la grabación al aula. Acuérdense de ver la grabación donde habla Bernardo Toro, es una clase cortita también, escuchar de primera mano a uno de los impulsores en Latinoamérica de la ética del cuidado y participar de las actividades. Y yo estoy atenta para, si hay cualquier duda, para justamente tratar de solucionarla. Y les agradezco que hoy se han conectado 16 alumnos, que no es poca cosa para la cantidad que se conectaron la semana pasada, que en realidad no era solo en el horario de las sedes. Así que muchas gracias de verdad por estar en la clase. No, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, gracias. Ah, profe. No, profe, gracias. Profe. Gracias, Ángeles. Gracias a usted, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene con ética en la investigación.